¿tenemos una curva de contagio aplanada y hacia abajo o aplanada con tendencia hacia arriba? Bueno, gracias por el espacio, ¿no?, el día de hoy para poder informar, como bien decíamos, a través del plan 2021 del Ministerio de Salud y de nuestros principales ejes a desarrollar. En relación a su pregunta, realmente nosotros tuvimos nuestro pico, como lo tuvo todos los países a nivel del mundo, en los meses de mayo, junio, y realmente en este momento, ya en los últimos meses del año 2020 y en este momento tenemos una curva aplanada. Es importante revisar, ¿no?, todo el esfuerzo que se hizo en cuanto a la situación de la vigilancia, la atención, las acciones de control con la participación de la comunidad desde los sectores para poder enfrentar, ¿no?, la situación del COVID. Y en este momento también el abordaje del COVID es un eje de nuestro Ministerio de Salud, en el sentido de que tenemos que continuar manteniendo la vigilancia oportuna, el diagnóstico temprano, la atención precoz, el establecer el tratamiento en base a los niveles de riesgo, si es un cuadro leve, moderado o grave. El hecho de todo este esfuerzo es evitar que los casos lleguen a un nivel de complicación, sino que puedan ser detectados oportunamente y hacer el abordaje que corresponde a aquellas personas que por su condición de edad, por su condición de tener una enfermedad crónica de base, se nos pueda complicar, y nosotros tenemos que ya establecer, ¿no?, todas esas medidas y la atención oportuna. En ese caso nosotros estamos incidiendo mucho en que los que presenten cuadros respiratorios no se queden en casa, que acudan inmediatamente, porque cuando la experiencia nos ha dicho que cuando dejas pasar varios días, si asistís 7 días después, 10 días después, ya se presentan posiblemente complicaciones. Entonces en esa línea hemos estado trabajando, y dentro de la parte preventiva el desarrollo de toda esa campaña de continuar reforzando, ¿no?, el lavado de manos, que nos costó aprender, pero que ya lo hicimos y que debemos siempre mantenernos. El uso de alcohol gel si estuviéramos en ambientes que no contáramos con agua y jabón. La sana distancia, que estamos teniendo nosotros acá los dos como un ejemplo. El hecho, ¿no?, de que si vamos a lugares públicos, utilicemos como recomendación la mascarilla y la asistencia oportuna a la unidad de salud cuando tenemos un cuadro respiratorio inicial. No esperemos días, porque puede ser un virus de otro tipo que nos va a causar complicaciones posiblemente, pero es importante siempre este proceso. Recordemos que se están dando la presentación de nuevas mutaciones del virus en otros países. Ya está un movimiento mayor de las líneas aéreas, del transporte también terrestre. Estamos moviéndonos un poco más en el mundo. Entonces las medidas preventivas son la vía esencial, y la vacunación, una estrategia más que se une a este proceso de respuesta, pero que es complementaria. O sea, tenemos que mantener siempre las acciones de prevención. Cuando se observa lo que ocurre aquí versus lo que ocurre en otros países donde han tenido rebrotes, segundas olas, etcétera, en encuentros familiares, con los amigos, en reuniones de pasillo, en el trabajo, siempre se toca el tema, y no necesariamente tiene que ser un médico. Todo el mundo opina y todo el mundo tiene su hipótesis en torno a por qué estamos también en materia del manejo y control de la pandemia. Hay un análisis científico que nos permita ver, estas son las cosas que nos permiten a nosotros mantenernos como estamos, a diferencia de la situación dramática que tienen otros países. La verdad es que nosotros hemos venido revisando la estrategia que Nicaragua desarrolló como una prioridad de nuestro gobierno, y teniendo al comandante Daniel y a la compañera Rosario al frente y al seguimiento de esto. Si usted observa, no solamente fue un abordaje en salud, fue un abordaje integral que mantuviera la situación de salud bajo control, pero también los aspectos socioeconómicos. Sí. Y eso estableció que no hubo un resguardo total o una cuarentena total, sino que iba dándose en relación a los casos que se iban presentando, a las personas que venían ingresando al país, que ese fue un mecanismo muy importante. Si usted recuerda, nuestro protocolo establecía que cada persona que entrara al país y que sigue entrando se le da un seguimiento hasta por 21 días para la detección oportuna de cualquier cuadro respiratorio. La vigilancia institucional, que fue y es todavía un eje fundamental para la captación oportuna de casos. La vigilancia comunitaria, que ha sido vital sobre todo para aquellas personas que entran por puntos ciegos o puntos ilegales que no controlamos, y que a través de esa vigilancia es captado e inmediatamente es visitado y comienza el proceso de seguimiento. El resguardo cuidadoso y responsable de parte de la población que presentaba cuadros leves.
la captación oportuna de los casos que podrían tener por su condición de riesgo, que ya lo decíamos, algún nivel de riesgo, que eran abordados por el sistema hospitalario. La base de nuestro modelo es la comunidad, es la red comunitaria organizada, y eso fue un elemento clave que marcó una diferencia con otros países, es las visitas casa a casa. Las visitas casa a casa en un momento en que teníamos la necesidad de no esperar, que es lo que pasa en otros países, que las personas lleguen a la unidad de salud o al servicio de salud, sino ir a buscar y poder detectar oportunamente cualquier persona que tuviese un cuadro respiratorio y que ameritaba ser manejado de esa manera. Creo que ahí el impacto con las visitas casa a casa a nivel nacional, donde se realizaron más de 5 millones de visitas, fue un elemento clave. Lo otro importante, y recordemos que nuestra base piramidal de población es contraria a los otros países. Nosotros tenemos más jóvenes, menos adultos mayores. En otros países la base ancha es adulto mayor. Y si nosotros recordamos, el riesgo y la severidad de los cuadros en los jóvenes es menor. Entonces realmente también esa fue un factor que diferencia de los otros países. Sí. Entonces yo creo que también hablábamos con otras personas y nos decían, el país tiene una experiencia de vacunación, hemos vacunado durante 10 años vacuna contra influenza, es un virus, a lo mejor posiblemente ese nivel de inmunidad de protección tuvo algún efecto, hay estudios que se están realizando para ver esa relación que existe, pero nosotros tenemos muchos aspectos positivos. Y yo creo que el abordaje y la estrategia que se desarrolló de una manera integral, social, económica y en salud, fue un eje fundamental en el desarrollo de esta respuesta que tenemos ahorita, ¿no? El hecho de que el estratega nuestro, que fue nuestro comandante Daniel, dirigiera de una manera adecuada, y la compañera Rosario todo ese proceso, pues ayudó fundamentalmente a que el abordaje fuera de una manera totalmente, no solo en salud, sino en otros aspectos fundamentales. Y bien nos decía él, de nada nos va a servir estar sanos si no nos vamos a morir de hambre. Sí. Entonces, la idea de ese abordaje integral fue muy importante, y de una u otra manera, desde el punto de vista epidemiológico, cuando uno se encierra y salís a un ambiente totalmente hostil, pues tendés a tener mayores consecuencias. Creo que el hecho también, desde el punto de vista epidemiológico, de tener contactos unos entre otros, te va creando algún nivel de inmunidad que posiblemente desarrolla porque hay cuadros asintomáticos o cuadros muy leves. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido un trabajo totalmente integral bajo un modelo de salud familiar y comunitario que te permite desarrollar acciones desde el sector, desde la familia, desde la comunidad, y eso ha sido una base importante de todo este proceso, más toda la preparación. Recordemos que nosotros tuvimos un protocolo que fue establecido prácticamente a los 2 meses que se presentó el primer caso, antes que se diera la presencia del primer caso en el país en el mes de marzo. Entonces, todas las recomendaciones de la OMS que fueron aplicadas dentro de este protocolo general, y después se han ido haciendo protocolos y guías específicos para educación, para transporte, para la construcción, para turismo. Entonces, además de tener ese marco amplio, se hizo especificaciones para poder realmente dar esa respuesta y que nuestro país siguiera en la línea de la parte económica funcionando para poder asegurar los requerimientos a toda nuestra población. Me gustaría cerrar esta parte, sin embargo, con un pero, y es el que todavía está la pandemia, ¿verdad? Y aunque estamos ahí donde usted lo describe y donde creo yo todos lo celebramos, no hay que bajar la guardia, ¿verdad? Así. Definitivamente nosotros tenemos que seguir con esas medidas preventivas. Recordemos que estos nuevos mutaciones que se están dando no producen, según los estudios, cuadros graves, pero la transmisión es más rápida, afecta más a los jóvenes, y por lo tanto los grupos vulnerables, que son nuestros adultos mayores, nuestras personas o población jóvenes que tienen algún cuadro de base crónico, tenemos que cuidarlo. Por tanto, los que salimos a la calle, los que trabajamos, los que estudian, tienen que mantener siempre las medidas preventivas para proteger al que tiene un mayor riesgo. Hablábamos en la primera parte cómo está la pandemia de coronavirus en el país, bajo control, con una curva aplanada, gracias a Dios, y todos los esfuerzos que usted mencionaba anteriormente. Hablamos en esta parte, doctora, la invité para que compartamos con nuestros televidentes cuáles son las líneas de trabajo planteadas para este año 2021 desde nuestro sistema de salud. Bueno, nosotros establecimos de manera general 8 líneas, y cada una de ellas tiene una serie de ejes que se van a desarrollar durante el año 2021. Todo esto consolidando nuestro modelo de salud familiar y comunitario,
Y relacionado con esto, pues tenemos el primer ítem nuestro, es seguir trabajando en la cohesión de nuestro modelo. Realmente esa es la base y eso es lo que ha permitido enfrentar al COVID, enfrentar todas las enfermedades que tenemos dentro de lo que es la lucha antiepidémica y también los procesos de enfermedades crónicas y otro tipo de afectación. Entonces es muy importante porque en este eje el elemento clave no es la participación comunitaria. En este sentido nosotros tenemos prácticamente más de 48.000 brigadistas, que incluyen brigadistas, colbol, partera. Es un aspecto clave para nosotros asegurar que en cada una de nuestras comunidades y barrios exista una red comunitaria fortalecida, organizada, para que en coordinación con los equipos de salud desde el sector podamos dar esa respuesta que hemos venido brindando. Hay lugares donde tenemos hasta 15, 20, hay lugares en que tenemos menos y hay algunos territorios todavía que necesitamos fortalecer esa línea. Entonces lo que se establece es que en aquellos territorios que en este momento todavía nos hace falta, este año cerremos con al menos uno. Si tenemos 2, 3, 4, 5, es exitoso. Y dentro de esa línea también es el proceso de evaluación. Realmente uno de los éxitos del modelo es trabajar la evaluación de las acciones en salud desde la comunidad. Nosotros hablamos normalmente de que hacemos evaluaciones a nivel del municipio, a nivel del CILAIS, a nivel nacional. Pero la base de esas evaluaciones es todo ese proceso de evaluación que se hace con nuestra comunidad. Y ahí establecer los planes de mejora para poder realmente incidir en aquellos aspectos que tenemos que fortalecer. Entonces la red comunitaria continúa siendo el eje clave de nuestro modelo para poder enfrentar los problemas de salud. El otro aspecto que tiene que ver dentro de las líneas es el fortalecimiento de la calidad de los servicios y la atención, sobre todo para garantizar eso en la comunidad y desde nuestras unidades de salud. El tercero es un eje que sí se ha venido desarrollando, pero que ahora lo estamos potenciando más y es el hecho del respeto con todos los derechos a las personas con opciones sexuales diferentes. Ese es un elemento clave que también vamos a desarrollar durante este año. Vamos a revisar el hecho de asegurar la inclusión y el protagonismo permanente de las comunidades originarias. Esto tiene que ver con la parte de la zona Caribe, que tiene que hacer acorde todo lo que desarrollemos en salud a su cultura, a sus creencias, a sus tradiciones y al sentido de nación, que esto es un aspecto muy importante, sobre todo posterior a esta situación tan difícil que ha vivido la costa Caribe post los 2 huracanes del año pasado y que necesitamos fortalecer todo el esfuerzo en salud para darle la respuesta a la población de la costa Caribe. El otro aspecto es incorporar los aspectos de la ciencia, de la tecnología en los procesos de capacitación del personal de salud para brindar una atención con mayor calidad y calidez. Y el otro aspecto que tiene que ver es continuar desarrollando y mejorando la infraestructura, que ha sido un elemento clave para poder asegurar una atención de calidad. Si nosotros vemos, y tal vez me regreso al COVID como ejemplo, una de las bases para nosotros importantes fue toda esa preparación que se ha tenido desde 2007 en venir mejorando la infraestructura, en tener hospitales con una mejor capacidad de respuesta, en tener especialistas. Nosotros tuvimos la oportunidad, no pensando en COVID, sino pensando en dar una mejor respuesta, el tener especialistas en atención de cuidados intensivos. Y eso fue un elemento clave para poder enfrentar la situación de los casos graves que ameritaban a nivel hospitalario recibir atención. Entonces, si usted mira, capacitación del personal, mejora de infraestructuras para mejorar la calidad de atención para servir de una mejor manera a nuestra población. Y los otros aspectos que tienen que ver ya con el abordaje de la parte de la lucha antiepidémica, todas las líneas se entrelazan y la comunidad como un eje clave de nuestro modelo, que permite y facilita esas actividades de promoción, prevención, como líneas macro importantísimas, sin dejar de hacer la atención, el acercarnos a la comunidad a través de las estrategias de las clínicas móviles, de las ferias médicas y también a través de esta estrategia que comenzamos el año pasado de el hospital en mi comunidad. Entonces todo eso se entrelaza con el objetivo de asegurar y restituir ese derecho a la salud que ha sido un eje clave de nuestro gobierno. ¿Cuál sería la meta? ¿Hacia dónde caminamos en términos de calidad? ¿Dónde hay, bueno, si nosotros, ¿hacia dónde, digamos, es la meta para llegar? La meta realmente va dirigida con todos los ejes que vamos a desarrollar en la parte de los servicios y las atenciones y que ya comenzamos a finales del año pasado, por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales estamos dando seguimiento al mejoramiento del funcionamiento de la consulta externa. Si ustedes recuerdan, normalmente los nicaragüenses tenemos esa característica, me citan a las 10 pero llego a las 5,
porque quiero ser el primero, porque quiero anotarme y al final, como hay una agenda de cita, espero 2 o 3 horas para que a mí me toque. Entonces estamos mejorando ese funcionamiento de la consulta externa en que realmente se le diga al paciente, usted tiene su cita a las 10, puede venir 15, 20 minutos antes y tenga la seguridad que a las 10 usted va a pasar. Eso con 2 sentidos, evitar que las personas pasen tanto tiempo, sobre todo con esta situación de las medidas preventivas del COVID. No es lo mismo que estén 6 personas esperando su cita de las 10 de la mañana a que estén 50 personas esperando su cita desde las 5 y que están en un lugar aglomerados, que no es conveniente. Entonces, tiene esas 2 situaciones, ¿no? Garantizar una atención de calidez en el tiempo requerido y evitar situaciones la cita de riesgo. Programada con hora, no la cita programada para el que llegue primero. Para el que llegue primero, sino con hora, con la seguridad de que 15 a 20 minutos él llega, ya su expediente va a estar listo ahí porque se garantiza, ya estamos en los monitoreos encontrando que desde el día anterior ya quedan los expedientes en la mesa para la enfermera de medicina interna, de cirugía, de las especialidades, y ya cuando usted llega ya está aquí, Marta Reyes, entonces usted siéntese que ya pasa su expediente y usted va a ser atendido a la hora que le corresponde. Entonces eso es un aspecto muy importante. Y lo otro es los flujos a nivel de las salas de emergencia, asegurando esa atención, porque recordemos que a las salas de emergencia a veces llegan personas porque se les dio las 6 de la tarde y en vez de ir a pasar la consulta al centro de salud, deciden ir a emergencia, pero realmente dar ese flujo y esa respuesta a aquellos casos que ameritan realmente un abordaje de urgencia, de emergencia, porque es un accidentado, es una situación a lo mejor de un cuadro agudo de abdomen, que tienes que tener a lo mejor una cirugía. Entonces, esos flujos. Y también dentro de la emergencia establecen niveles de prioridad de atención y existen diferentes salas para poder asegurar. ¿Qué haría falta, digamos? ¿Qué ajustes haría falta para lograr eso? Precisamente porque suena extraordinario, doctora, que el paciente realmente es una de las cosas que más la gente resiente, ¿no? Es el tiempo de espera. Así es. Nosotros iniciamos a partir prácticamente de los últimos 2 meses del año pasado para asegurar en enero tener todas las líneas. Y eso implica desde saber, si usted va a un hospital y es el departamento que está ahí, pero hay otra persona que viene de una comunidad lejana, que a veces sabemos que sale el primer bus y el que se tiene que regresar es el que sale a las 12 y si no sale se queda ahí. Hasta esos aspectos se están revisando. Vamos a dar la consulta si usted viene, por ejemplo, estamos en Matagalpa, de una comunidad lejana, yo soy de ahí, mi bus viene a las 7, entonces no le vamos a dar cita a las 2 de la tarde, sabiendo que ella tiene una limitante. Entonces, hasta esos aspectos se están tomando en cuenta para asegurar esa atención oportuna en el momento oportuno y que se le pueda realmente garantizar esa atención de especialidad con la calidad y la calidez requerida que nuestra población se merece. Entonces, nosotros ya estamos en marcha, prácticamente estamos en un proceso de monitoreo que se esté cumpliendo y que realmente las personas garanticen. En las visitas hemos encontrado que las personas agradecen que ahora es más rápido, que no están todos apiñados. Así vemos a varias personas que están esperando su cita, van saliendo y van entrando las otras según el horario. Entonces realmente creo que vamos en un buen paso de asegurar esa ascensión que corresponde. Otro aspecto importante para nosotros dentro de la atención de servicio, nosotros hemos garantizado ahorita la formación de especialistas en la parte de atención a nivel fetal. Entonces, este año vamos a introducir algo que no teníamos, que es la cirugía fetal, o sea, dentro de la mamá. Si hay necesidad de hacer alguna situación especial, se pueden hacer ese tipo de cirugía. Y también vamos a implementar a nivel nacional las clínicas de salud materno-fetal con estos nuevos especialistas que se formaron en los últimos 2 años. Entonces, este es un avance importante para nosotros. Vamos a crear el centro de diabetología. Recordemos que tenemos muchos pacientes crónicos con diabetes en el sentido no solamente de atender, sino que también de prevenir, porque la idea no es dejar que lleguen las personas hasta que estén con la diabetes, es cambiar esos hábitos desde niños, con alimentación, con ejercicio, para también evitar situaciones de riesgo. El otro aspecto importante que vamos a trabajar es la detección temprana del cáncer. Eso tiene que ver con que este año vamos a realizar aproximadamente 200.000 endoscopías para búsqueda de cáncer gástrico, dirigidas a personas mayores de 50 años que son las de mayor riesgo. Vamos a realizar 80.000 mamografías para detectar el cáncer de mama como una prioridad en las mujeres mayores también de 50 años. Vamos a asegurar la toma de Papa Nicolau para detectar el cáncer de cervix en las personas mayores de 15 años. Y en el caso de los hombres,
que a veces ya nos han quedado un poco rezagados, el hecho de poder garantizar el ultrasonido de próstata a todos los mayores de 50 años para detectar el cáncer de próstata. Porque a veces nos hemos dedicado un poco más a la parte epidemiológica, a las partes crónicas, pero esto es importante porque es la detección de situaciones que podemos nosotros dar una respuesta más oportuna cuando se detecta una situación de este tipo y no cuando ya está avanzado, hay metástasis donde las respuestas son más complicadas. Entonces es muy importante esta situación. En la parte de neurocirugía, que ha estado en el ENIM Fonseca, siempre como una respuesta para la emergencia a nivel nacional, ahora se va a aperturar un servicio de neurocirugía en el Hospital San Juan de Dios de Estelí. Y esto va a permitir cubrir los departamentos de Madrid, de Nueva Segovia, Jinotega y Matagalpa, que ya no va a haber necesidad de trasladar a las personas que tienen alguna situación que ameritan este tipo de cirugía o personas que tienen traumas craneales que tienen que ser referidos hasta acá, sino que vamos a ir abriendo en este año esta respuesta inmediata y cercana a nuestra población. Vamos a continuar trabajando con la parte del acceso de la salud directamente en la comunidad, directamente en contacto con la familia. Y eso tiene que ver con 300 ferias semanales de salud realizadas a nivel nacional. Continuamos también con la prioridad de la embarazada. Para nosotros la captación del embarazo en su primer trimestre es fundamental. La atención del puerperio, del parto, es importante para evitar los riesgos en la mamá y en los bebés. Otro importante aspecto es la casa materna. La casa materna se volvió en una estrategia clave para evitar las muertes maternas. El acceder las mujeres con un tiempo oportuno antes de su fecha probable de parto de comunidades lejanas o que tengan alguna condición de riesgo ha sido una estrategia de éxito reconocida. Ayer que estábamos en Telica, decía el embajador de Taiwán, una estrategia única que solo le he visto, yo he visitado muchos países de América Latina y solo Nicaragua tiene esa estrategia original y única, dice. Ha crecido bastante. Ha crecido la cantidad de casas maternas. Prácticamente nosotros ya estamos culminando con que los 153 municipios del país tengan su casa materna y eso asegura la atención a la mujer y la atención al bebé. Y el seguimiento necesario, mientras se requiera, si tiene que quedarse ahí por su puerperio y seguimiento, pues se asegura. Entonces esto es muy importante para nosotros. Vamos a continuar realizando nuestro censo nutricional en los niños de primaria, de la primera infancia y en escolares, con el apoyo coordinado con el Ministerio de Educación, porque lo hacemos de una manera conjunta. Y vamos a continuar promoviendo los aspectos de la vida saludable. Esto tiene que ver con los programas de nutrición enfocados sobre todo en los aspectos de obesidad, sobrepeso y desnutrición. Entonces realmente vamos de la mano. Recordemos que estas líneas también se unen con el plan conjunto que estamos desarrollando entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para abordar a los niños y a los adolescentes de una manera totalmente integral. Nosotros hemos venido trabajando con el programa de salud renal, pero estamos fortaleciendo. También aquí hemos tenido apoyo de China-Taiwán en el sentido de capacitación, en el desarrollo de promociones y prevención de este tipo de enfermedad, porque normalmente atendés a la persona que tiene ya un cuadro de insuficiencia renal crónica. Ahora es enseñarnos que hay ciertas condiciones que nos llevan a esta situación de riesgo, pero cómo prevenir. Y también reforzar la atención porque van a haber casos que se siguen presentando y es necesario tener la mejor tecnología para poder dar respuesta a este tipo de enfermedad. Hay un aspecto también importante para nosotros que a veces se mantiene muy localizado, pero que ahora va a distribuirse la atención a nivel de los 19 CELAC del país, que es lo que tiene que ver con los centros de atención psicosocial, y esta es la parte de salud mental que se comienza a desarrollar. No solamente, decíamos antes, tiene que venir al hospital de atención mental en Managua, sino que vamos a tener ahora, se ha comenzado con un psicólogo en diferentes partes, pero ahora vamos a tener a nivel de los 19 CELAC del país esa respuesta ante los problemas de salud mental. Uno de los elementos más importantes es evitar la transmisión de ciertas enfermedades de la madre al niño, y en esa línea vamos a trabajar en la transmisión, en evitar o eliminar la transmisión de madre e hijo del VIH y de sífilis. Recordemos que todas las embarazadas se tienen que hacer una serie de exámenes durante su control prenatal para poder detectar oportunamente cualquier situación de riesgo que pueda estar relacionada con este tipo de enfermedades. Continuamos trabajando con el programa de VIH y se garantiza el tratamiento antirretroviral a todos aquellos pacientes que lo requieran. Vamos a continuar trabajando con el proceso de tratamiento y curación de la tuberculosis, que sigue siendo una situación que hay que dar su respuesta.
Seguimos trabajando con las personas con discapacidad a través del programa Todos con Voz. Tenemos aproximadamente 158,000 personas que ya están en un censo, pero también se van agregando otras personas que necesitan ese seguimiento, apoyo en la unidad de salud o en su casa, porque hay personas que tienen una discapacidad que no les permite movilizarse y que tenemos que movilizarnos nosotros a asegurar la atención. Continuamos con las visitas casa a casa dirigido a los niños y a las mamás. Vamos a hacer aproximadamente 550,000 visitas casa a casa a las familias con menores dentro de lo que es el programa de amor para los más chiquitos y chiquitas, aconsejando siempre a la familia en la crianza en valores y una familia libre de violencia, que es un elemento fundamental que también trabajamos con otras instituciones. Vamos a continuar trabajando con un eje que se impulsó y que está teniendo auge y una respuesta positiva de la población, que es el programa de promoción de la medicina natural. Nosotros ya tenemos prácticamente en todos los departamentos del país clínicas que atienden a través de aromaterapia, de una serie de masajes y una serie de cosas que han tenido una buena recepción de la población en relación a eso. Entonces creo que en ese sentido, en todo lo que es la parte de servicio y atención, estamos fortaleciendo, ampliando, mejorando la tecnología, capacitando los recursos para dar una mejor respuesta a la necesidad y a la atención que necesita nuestra población. ¿Cuál es la relación que hay entre población, médico, en términos de número, proporción? Recordemos que nosotros tenemos nuestra distribución por sectores y tenemos más de 3,000 sectores a nivel nacional, y nosotros estamos tratando de mantener un equipo básico de salud que tiene un médico, una enfermera, un auxiliar o un médico o una enfermera a poblaciones no mayores de 5,000. Entonces es eso, y a través, si no lo logras directamente, las especialidades, además de los servicios básicos de atención en salud, los programas de salud que los brinda directamente el equipo básico en la comunidad, también tenemos cómo se movilizan las clínicas móviles, las brigadas de médicos y enfermería, y también ahora estas especialidades que se brindan a través de la estrategia Mi Hospital en Mi Comunidad está reforzando. En esta estrategia es bonito oír a las personas cuando dicen: yo fui al hospital y el doctor Erwin me atendió. Ahora es impresionante ver que ya no tengo que ir al hospital, sino que el doctor Erwin, el que me hizo la cirugía hace 2 años, vino a mi comunidad a darme la atención. Y eso agiliza el proceso de respuesta, porque hay procedimientos que podés hacer durante la actividad que haces en la comunidad, pero hay otros procesos que tienen que hacerse a nivel hospitalario. Entonces, eso acorta el hecho de que tengas una cita un mes después, sino que vos lo captás, ya lo referís a una cirugía o una situación especial que no se puede hacer durante la visita en la comunidad, y eso facilita el que las personas vayan teniendo una respuesta más ágil, más oportuna, y realmente eso hace que realmente se reconozca que hay un esfuerzo, el que la salud llegue y no quedan como otros países, otros sistemas, en que el sistema espera que la persona llegue ante una necesidad de salud. Uno de los aspectos más deplorables que teníamos y que recordamos todavía del sistema de salud hace 13 años, 2006 para atrás, era que hasta para el hilo, para suturar una herida o la gasa, había que comprarla el paciente. Lo que se daba era un papel y vaya a la farmacia. Hemos superado ya lo suficiente, o todavía queda algún reto en términos del stock de insumos. Realmente hay una preocupación importantísima, ¿no?, en asegurar los medicamentos, el material de reposición periódica, que es eso, las gasas, el algodón, es el trabajo, el equipamiento. Creo que uno de los esfuerzos más grandes que nuestro gobierno ha realizado es que a través del Ministerio de Salud se asegure los medicamentos de manera gratuita, la necesidad de las vacunas también igual, y que todos los insumos y requerimientos para poder asegurar esa atención se garanticen. Nosotros llevamos un sistema de programación del año, o sea, en el último trimestre ya se programan todos los requerimientos y necesidades para el año siguiente, y eso va implicando todo ese proceso de adquisiciones y requerimientos para poder oportunamente asegurar a las diferentes unidades todo lo que se necesita, desde la cosa más simple hasta el equipo, por ejemplo, para la parte de ortopedia, que a veces necesitas una serie de requerimientos para poder garantizar que la pierna esté estable, que se cumpla la cirugía, la parte de neurocirugía. Entonces sí hay un esfuerzo importante en asegurar una vigilancia y monitoreo de esos sistemas. Entonces creo que hemos dado un paso importante. El año pasado fue un año de crisis, no solo para Nicaragua, sino para todos, porque todos queríamos y necesitábamos algunos insumos, y realmente Nicaragua fue muy previsorio en ese sentido de tener las condiciones. Ya habíamos
habilitados con equipamiento para UCI, para otro tipo de enfermedad, pero ya las teníamos para poder dar respuesta a las necesidades de ese tipo. Ahora, cuando uno piensa, doctora, en los avances, los saltos, los pasos que se han dado en los últimos 12, 13 años, estamos hablando de 2006, 2007 que asume el gobierno sandinista, ¿cuál cree usted que, digamos, es un avance que ha significado el mayor salto en términos de cambio? Platicando igual sobre estos temas con ciudadanos comunes, alguien me decía, para mí es el tener hoy, por ejemplo, 2 aceleradores lineales. Yo creo que es muy importante todo este proceso porque el elemento más importante fue establecer el modelo de salud que tenemos, dirigido a la gratuidad, el elemento de que la comunidad se apropie también y sea responsable de su salud, porque eso es importante. Podemos tener a lo mejor un tomógrafo, un acelerador lineal, pero necesitamos que todo lo que está en la base también se fortalezca. Y creo que ese paso a paso nos ha llevado durante todo este periodo, desde el 2007, a ir estableciendo las bases para tener esa condición de respuesta de especialidad que se tiene a nivel de los hospitales. El hecho de que estos hospitales que se están construyendo, que hablamos cuando revisamos lo de infraestructura, necesitan un equipamiento de última tecnología y en ese esfuerzo se está para dar una mejor respuesta. El hecho de tener, por ejemplo, a veces tomografías que solo sacan ciertos cortes y no puedes ver tumores o lesiones malignas que necesitan tener el mínimo detalle y ampliar a otro tipo de nivel para dar una mejor respuesta y detección oportuna de los casos es fundamental. Pero creo que la base del modelo en la familia y la comunidad, de cambiar de un elemento solamente de respuesta a la atención de una necesidad, sino que prevenir situaciones de riesgo. Y la otra parte, desarrollar en atención esa suficiencia en cuanto a una tecnología, a una capacitación de nuestro personal para dar una respuesta mejor, es un elemento importante. Pero todo eso requiere un proceso, el tener la infraestructura, porque a veces no puedes poner un equipo si no tenés una infraestructura especializada para ese equipo o para protegerte de los rayos X razón. Entonces creo que hemos venido avanzando en ese proceso. Entonces el modelo, la gratuidad, la prevención, la promoción, la atención dirigida paso a paso para llegar al momento en que estamos y que todavía necesitamos reforzar más aspectos tecnológicos para dar cada día una mejor atención a nuestra población. Habló de infraestructura, para cerrar precisamente, ¿cómo andamos? A ver, el año pasado todavía cerramos 2020 con 4 hospitales en construcción, grandes. ¿No? Grandes tenemos. ¿Esos terminan este año? ¿O todavía algunos que terminan en el 22, dependiendo en el momento en que comenzaron. En ese sentido, nosotros tenemos 24 proyectos de arrastres que incluyen prácticamente 4 hospitales departamentales o regionales también, en el caso de León, en el caso de Chinandega, el caso de Ocotal y en el caso de Bilbo. Sí. Esos vienen de arrastres, algunos terminan, prácticamente el de Chinandega termina este año, esperamos en septiembre, si Dios nos lo permite, y otros que necesitan todavía al año 2022. También tenemos... ¿Y otros 4 primarios? Primarios. Ajá. Y tenemos una serie de 11 estructuras o infraestructuras que están en rehabilitación, en mejoramiento y ampliación. Ahí tenemos hospitales, tenemos laboratorios, tenemos áreas de emergencia. Y realmente ha sido un esfuerzo importante en ir mejorando estos aspectos. Tenemos 2 obras de laboratorio específicamente a nivel de nuestro Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia. Tenemos rehabilitaciones de casas maternas. Siempre trabajando en esa línea. Ayer estuvimos en Telica inaugurando el mejoramiento de la casa materna de Telica, y realmente es importante cómo las embarazadas reflejaban su agradecimiento, ¿no?, en el hecho de que las cosas se mejoren, las condiciones estén adecuadas para que ellas puedan ser cuidadas al igual que sus niños. El otro aspecto es que tenemos 44 obras que se van a iniciar para el año. 24 que están todavía y que vienen desde el año pasado. Que vienen del año pasado, okay. Y 44 que estaremos iniciando este año. Eso incluye 5 hospitales. Que tenemos un total de 3 hospitales primarios, la rehabilitación del Aldo Chavarría, que había sido un compromiso que marcamos el año pasado, y el Hospital Departamental de Nueva Guinea, que va a apoyar al CILAI de Celaya Central. Y tenemos 24 rehabilitaciones, mejoramientos y ampliaciones que incluyen también emergencia,
mejoras en bloques quirúrgicos, construcciones de consultas externas, mejoramiento y modernizaciones de ciertos pabellones de atención. O sea, hay un esfuerzo importante en todo ese proceso. Vamos a tener el mejoramiento de 2 centros de salud, el desarrollo de aspectos de mejora en 6 laboratorios, el laboratorio de biología molecular de Managua, el de biología molecular de León, el laboratorio epidemiológico de Rivas, de Boaco, el laboratorio de entomología para el seguimiento de los mosquitos que nos afectan tanto con el dengue, chikungunya y zika en el nivel central, y el laboratorio epidemiológico de Estelí. Hay 2 casas maternas que vamos a tener el próximo año, la de Pueblo Nuevo y Estelí, y tenemos también la construcción de ciertas bodegas que son necesarias para mantener las condiciones adecuadas de los diferentes insumos que nosotros almacenamos. Entonces realmente hay un esfuerzo en la mejora de infraestructura, en el sentido siempre esto de asegurar la mejor atención y la calidad de las mismas, reforzado por el esfuerzo de servicio de nuestro personal de salud, que realmente ha mostrado esa vocación de servicio a través de la calidez con que se atienden a los pacientes que acuden a las diferentes unidades de salud. 24 proyectos que vienen de arrastre y 44 que van a iniciar. 68 proyectos construyéndose en materia de infraestructura este año. Creo que realmente eso es algo exitoso para nosotros, porque realmente viene a ampliar, viene a mejorar, o viene a construirse algo nuevo en algún territorio para seguir brindando la salud a nuestra población. Doctora, ya para despedirnos y a manera de su comentario de cierre, estamos dándole seguimiento, creo, a todos los ciudadanos. ¿Cómo va el proceso para la adquisición de la vacuna? En este sentido, nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado a través de la coordinación con OPS, OMS, a través del mecanismo COVA, que es un mecanismo que está facilitando los procesos de vacuna, de muestras para diagnóstico y de tratamiento. Entonces ahí estamos en una línea de poder conseguir vacuna. Hay un compromiso de ellos de garantizar un 20% de las vacunas en relación a la población a nivel mundial, pero también hemos nosotros estado revisando las vacunas que tienen una eficacia o una efectividad mayor del 90%, y hay 4 vacunas que a nivel mundial se están estableciendo como las de más avanzadas, que están en el nivel 3 de los estudios, que significa ya estas aplicaciones masivas que se están haciendo. Nosotros hemos estado trabajando y viendo en ese sentido la gestión como una preocupación y una prioridad de nuestro gobierno de asegurar la vacunación a nuestros grupos de riesgo. Entonces vamos en esa línea, según la OMS, aunque no queremos decir fecha, ellos dicen que posiblemente ya en marzo haya disponibilidad a través de este mecanismo, y nosotros estamos revisando también las otras vacunas para ver su efectividad, su seguridad, que es otro elemento clave en este proceso, para ir valorando. Y su disponibilidad. Y su disponibilidad, porque ese es el otro elemento clave. No podemos decir que vamos a vacunar a toda la población. Tenemos un cronograma en base a grupos de riesgo, quién se vacuna, sí, porque realmente a través del mecanismo COVAX nos decían es el 20%, pero la primera entrega puede ser de un 3% y así sucesivamente. La capacidad de los laboratorios productores no permite que todos los países vacunemos a la vez a toda una población. Recordemos que también estos estudios son a partir de grupos de 18 años hacia arriba. No incluyen estudios en niños ni embarazadas, por lo tanto en este momento no es que sean dañinas, pero no hay recomendación de aplicación a estos grupos porque no hay estudios en ellos. Entonces vamos en la marcha, estamos constantemente siguiendo este proceso para asegurar la vacunación a nuestra población.